El matrimonio es una de las experiencias donde nosotros esperamos disfrutar felicidad. Nosotros fuimos hechos para disfrutar la felicidad, pero esperamos especialmente en el matrimonio poderlo lograr. ¿No es cierto? Tú no puedes elegir los hijos que tú tienes, simplemente te tocan como salieron, ¿verdad? Tú no puedes escoger los padres que tú tienes, simplemente son los padres que te tocaron. Tú no puedes escoger a los hermanos que tú tienes, simplemente son los hermanos que te tocaron con los cuales compartir la vida. La única oportunidad en que tú tienes para elegir con quién vivir tu vida feliz es tu matrimonio. Y lo cierto es que muchos matrimonios no experimentan felicidad, no experimentan plenitud. ¿Por qué es así? Pues es porque el pecado ha entrado al mundo y ha perjudicado las relaciones más significativas de nuestra vida. Pero hoy vamos a volver a las Escrituras y recordar el orden de Dios que nos puede dar esperanza para encontrar el balance entre glorificar a Dios y ser felices con los que nos rodean. Ese balance perfecto de ser felices en Dios con las personas que nos rodean. La última vez en la enseñanza vimos qué es experimentar una vida plena, porque ese es el título de la serie en la que estamos ahorita en Efesios capítulo 5 y 6. Una vida plena. ¿Cómo se experimenta una vida plena en el matrimonio? Y en la enseñanza anterior vimos la parte que le toca a la esposa. Allí aprendimos que a la esposa le toca, antes que otra cosa, sujetarse a sí misma a su marido. Hoy vamos a considerar la parte que le toca al esposo. Y la parte que le toca al esposo es amar a su esposa. Efesios 5, versículos 25 hasta el 32, habla de lo que le toca al hombre que quiere tener un matrimonio pleno. Solo para recordar el contexto de la carta. 6 capítulos, Efesios, 6 capítulos. Los primeros 3 nos hablan de la realidad, de las realidades espirituales que disfrutan los cristianos. Y los últimos 3 capítulos de las responsabilidades espirituales que se derivan de las realidades espirituales. Dentro de las responsabilidades, en los últimos 3 capítulos, el apóstol Pablo, el autor de esta carta, agrupa cierto número de órdenes. Y hay 8 grupos consecutivos de órdenes en estos 3 capítulos. El grupo número 7 empieza aquí en el capítulo 5 del versículo 15 en delante. Y abarca hasta el capítulo 6, versículo 9. Estamos en el grupo número 7 de órdenes, y estas órdenes tienen que ver con la vida en el hogar. Empieza a hablarle a la mujer, a la casada, luego al marido, luego a la relación padre con hijos y luego a los esclavos, que en los tiempos bíblicos eran parte de la familia. ¿Ok? Muy bien, entonces hoy nos toca ver qué es tener una vida plena en Dios y la parte, el rol, la responsabilidad que le toca al esposo. Y algunas mujeres estaban esperando esta hora porque la otra vez les tocó nomás a ellas. Pero todos aprendemos de esto y no solo los varones. Y el punto que vamos a aprender es muy simple, y es que el marido cristiano debe amar a su esposa. ¿Es difícil de entender eso? Pues es fácil de decirlo, pero hoy vamos a tratar a la luz del pasaje que tenemos enfrente, vamos a descubrir cómo en términos prácticos un casado cristiano ama a la esposa, y luego vamos a considerar también por qué. La diferencia entre saber lo que tienes que hacer y saber lo que tienes que hacer y por qué hace que tú sientas motivación para hacerlo.
Cuando tú sabes por qué, te sientes más motivado para hacer las cosas. Y en estos versículos Dios nos ha dicho cómo amar a las esposas, qué vamos a lograr al amarlas así y por qué debemos amarlas así. Vamos a responder esas tres preguntas. ¿Cómo se ama a la esposa? ¿Qué vamos a lograr al amar a la esposa? ¿Y por qué debemos amarla de esa manera? Son las tres preguntas que vamos a contestar. ¿Están listos? Vamos al pasaje entonces y a ver qué es el esposo, la vida plena y la responsabilidad de él. En primer lugar vamos a contestar la pregunta: ¿cómo debe amar un esposo cristiano a su esposa? El versículo 25 empieza diciendo, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Ok, hasta allí vamos a contestar a las preguntas: ¿cómo se ama a la esposa? ¿Y para qué debemos amar a la esposa de esa manera? ¿Ok? Y luego a partir del versículo 30 vamos a contestar la pregunta: ¿por qué debemos amarla así? Dice el versículo 30: porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Número 1, ¿cómo debe amar el marido cristiano a su esposa? Y aquí se nos dice que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia, por un lado, y luego también dice como a nuestros mismos cuerpos, como a nosotros mismos. Dice que los principios generales que se nos dan aquí para saber cómo debemos nosotros, los maridos cristianos, amar a nuestras esposas es: debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia, versículo 25, si ustedes observaron con atención, como Cristo amó a la iglesia, y también en el versículo 28, como a sus propios cuerpos. Esos son los principios generales. La pregunta que nos surge es: ¿y cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Y cómo es que cuidamos nosotros a nuestros propios cuerpos? Entonces respondamos esas dos preguntas que se derivan de la primera. ¿Cómo es que se debe de amar a una esposa cristiana? Si tú estás casado, tú tienes que amar a tu esposa. Es un deber. Y tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. Ahora, en primer lugar, debo recordarles lo que dice el versículo 25. Dice: ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? Y ahí dice: se dio a sí mismo por ella. Otras versiones traducen: se entregó a sí mismo por ella. De hecho, la palabra griega para amar aquí, deben recordar ustedes que hay diferentes palabras griegas. El griego es el idioma del Nuevo Testamento. Hay diferentes palabras griegas que se traducen amor en español. Una es el verbo amar en español. Puede venir del verbo fileo. Fileo es amar como amigos. Hay un verbo que se llama erotao, de donde viene la palabra española erotismo, que es un amor sensual o sexual. Luego hay otro verbo que es stergo. Ese verbo griego significa el afecto natural, el afecto que sienten los padres por los hijos. Y también hay una cuarta palabra, un cuarto verbo, que es agapao, que es el amor sacrificial. Es el amor que se traduce en hechos de sacrificio. Ese es el único verbo que se aplica a Dios cuando Él ama. Como en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo demostró?
que entregó a su único Hijo. Entonces, la forma en que Dios ama al mundo es sacrificando a su Hijo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la esencia del amor ágape no es el romanticismo, no es la camaradería, no es el afecto natural, es el sacrificio. Así que, ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? Sacrificándose por ella. Entonces, la forma en que el hombre cristiano casado debe amar a su esposa esencialmente es sacrificial. El amor cristiano de un hombre debe ser dispuesto al sacrificio por su esposa. Al sacrificio. Ahora, dice aquí el texto, si ustedes prestan atención conmigo, en el versículo 26, dice: Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella con un propósito. ¿Cuál era el propósito que Jesucristo buscaba al amar a la iglesia de forma sacrificial? Ahí lo dice en el versículo 26. La palabra para no lo indica. O sea, Cristo amó a la iglesia para lograr ciertas cosas. De la misma manera, el marido que ama a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia, va a lograr resultados similares. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarle a los cristianos. Miren, Cristo amó a la iglesia de esa manera, entregándose por ella con la intención de lograr ciertos resultados. Y los logró. Y al haberlos logrado demostró que amar de esa manera funciona. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, varones casados, maridos cristianos, si ustedes siguen el ejemplo de Cristo, amando a sus esposas de esa manera, van a aumentar las probabilidades de lograr resultados similares a los que Cristo logró con la iglesia. Ahora pregunto yo, ¿los resultados que Cristo logró con la iglesia fueron eficaces o fallidos? Fueron eficaces. Nosotros somos la evidencia de esto, ¿verdad? Así que varón, si usted está frustrado en la forma en que usted y su esposa se llevan, aprenda a amarla como Cristo y va a aumentar sus probabilidades de dicha. ¿Están listos? Ok. ¿Por qué Cristo amó a la iglesia sacrificialmente? En primer lugar, dice el versículo 26, para santificarla. ¿Qué es santificarla? ¿Qué es santificarla? Santificar, por definición, es separar, es apartar de lo malo, apartarla, limpiarla. De hecho, esa es la explicación que el mismo texto da de santificar aquí. Si ustedes leen conmigo, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esto parece un trabalenguas. Lo vamos a descifrar juntos, ¿ok? Fíjense bien. Dice allí, vamos a ir de atrás para adelante, porque así lo vamos a descifrar. Empezamos por la última frase del versículo. Con la palabra, el agua. Dice, con la palabra. Entonces, Jesucristo, con el poder de la palabra. ¿Cuál palabra? Se preguntarán. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Este término, la palabra, se usa cuando menos 2 veces más aquí en la carta. Entonces, ¿quieres saber de qué palabra está hablando? Hay que ver de cómo se ha usado antes y después. En Efesios capítulo 1 dice en el versículo 13, en Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. La palabra mensaje aquí en griego literalmente es la palabra de verdad, como lee, creo, Reina Valera. ¿Me están siguiendo? Cuando ustedes oyeron la palabra de verdad, ¿y qué es la palabra de verdad? Ahí lo dice en Efesios 1:13. El evangelio de vuestra salvación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que Cristo santificó la iglesia? ¿Cómo la lavó? ¿Cómo la limpió? Con la palabra. En primera de Pedro capítulo 1
versículo 23, leo para ustedes. Primera de Pedro 1, escuchen. Dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros nacemos de nuevo mediante la palabra de Dios. Cuando somos expuestos al Evangelio, entonces Dios nos salva, nos perdona nuestros pecados y nos aparta para Él, nos santifica. ¿Están siguiendo el argumento? En la vida real, cuando una mujer se va a casar, cuando una novia, una prometida se va a casar, les voy a decir algo que muchos no saben. A lo mejor se lo sospechan, pero las novias cuando se van a casar se bañan. ¿Sabían eso? Se bañan. Es claro, quieren estar limpias, oler bien y verse bonitas. ¿Creen ustedes que se bañan las novias? Eso espero, dice el novio, ¿no? Claro que se bañan las novias. Y en los tiempos del Nuevo Testamento también había un rito en que la que se iba a casar se iba y se daba un baño. ¿Me entienden? Pero aquí está usando esa figura de esposos y dice: Cristo también hizo que su novia se bañara, pero Él se encargó de asegurarse que estuviera bañada. Entonces Él proveyó el agua que la novia necesitaba para bañarse. ¿Y saben cuál es el agua en este caso? Es la palabra de Dios. Jesucristo dice en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Él está orando en Getsemaní a su Padre, le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos santifica, hermanos, y que nos limpia. Con el poder del Evangelio, Dios limpió nuestros pecados. Así que Cristo, con su palabra, proveyó de esa agua espiritual para lavar a la iglesia. ¿Y por qué la quería lavar? Ahí lo sigue diciendo el texto. Dice el versículo 27: a fin de ¿qué? Presentársela a sí mismo. Entonces Cristo quería una novia bonita, que es la iglesia, ¿no? Pero para que estuviera bonita, Él la tuvo que lavar. Bueno, Él tuvo que proveer para que fuera lavada, porque no era tan bonita. ¿Saben que no era tan bonita? No era tan bonita. Era más bien mugrosa, chamagosa, dicen allá. Ahora regresemos al 26, porque hay algo que todavía no explicamos. Dice que con la palabra Cristo proveyó el lavamiento de esta novia. Observar en la palabra lavamiento, está hablando de eso, de la regeneración y de la santificación que Dios hace en la iglesia, en los cristianos. Pero luego dice: habiéndola purificado. Entonces fíjese bien, gramaticalmente hablando, la frase habiéndola purificado sucede antes que santificarla, y santificarla sucede antes que para presentársela. Entonces esa es la secuencia lógica. ¿Me están siguiendo? Cristo un día se va a presentar a su iglesia, que son los cristianos, completamente inmaculada, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que es lo que dice ahí en el versículo siguiente. Se la va a presentar perfecta esta novia. Pero para que pueda hacer eso, primero pues la tuvo que santificar. Y para que la pudiera santificar, pues primero la tuvo que purificar, perdonarle sus pecados, salvarle de sus pecados. Pero se implica en el texto, no lo dice, pero es obvio, se implica en el texto que antes de poderla lavar, la recibió. ¿Sí o no? O sea, Dios dispuso entre todos los seres humanos del mundo un grupo de personas que iban a llegar a ser la iglesia de su Hijo. Y entre todos Dios escogió a estas personas. Y las escogió y se las dio a su Hijo. ¿Me están siguiendo? Pablo ya habló de esto, del tema de la elección en el capítulo 1. Así que Dios escoge a un grupo de personas que llama la iglesia y se las entrega a su Hijo. Tengo una pregunta. Esas personas que Dios escogió, esa novia que Dios escogió para su Hijo, ¿cómo era? ¿Perfecta? Sí tenía mucho potencial, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Correcto? Así que hay mucho potencial, creatividad. Pero la verdad es que en términos espirituales, como ya vimos en el capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Era esta novia que le tocó a Cristo. Oigan bien, esta novia que le tocó a Cristo, cuando se la dieron, era una mugrosa, pestilente, arrugada, maltrecha novia. En serio, hermanos, o sea, acuérdense cómo éramos sin Cristo. Ahora, ¿cómo te imaginas a Cristo con el Padre? Ok, hijo, esta es la novia que te tocó. ¿Qué? ¿Esta? Ay, no, fuchi. ¿Saben ustedes que en los tiempos del Nuevo Testamento los matrimonios se arreglaban por los padres? No era como ahora. Hacían el trámite los papás y ya decían, ok, esa es la hija, esa es la esposa que te toca. ¿Esa? Ahora Cristo es que está recibiendo esta novia, y Él cuando la recibe, ¿qué hace con ella? Por favor, ayúdenme, ¿qué hizo con ella? Ay, no. ¿Eso hizo Cristo con la novia que le tocó? ¿Qué hizo? ¿Saben qué hizo? La aceptó. La aceptó como estaba. ¿O no? Cristo no dijo, esta porquería me tocó, ¿por qué me das lo peor? No dijo eso. Cristo dijo, Padre, con tu ayuda, no vas a ver en lo que va a tomar un proceso, pero esta, así como está, va a llegar, no hombre, qué novia, ya me imagino nuestra luna de miel. Tengo mucho trabajo por hacer. No se quejó, Él aceptó la novia como era. Y Él se determinó, dijo, por amor, con mi amor, el amor que yo siento por esta va a lograr que ella llegue a hacer esto. Por eso la amó, porque Él iba a producir eso. Dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, ¿verdad? O sea, Él tenía en mente un propósito para esta mujer, porque Él se le iba a presentar un día, pero dijo, pero así no, está peor que la chimoltrufia. No, tiene que pasar por una limpia, de pies a cabeza, espiritualmente hablando. Pero no le hace. Yo estoy dispuesto a aceptarla como es, a trabajar duro, sacrificarme por amor a ella. Cuando dice habiéndola purificado, implica que Cristo aceptó la novia, ¿sí o no? No dijo, no, sabes que ya lo intenté muchas veces, no tienes remedio, eres un caso perdido de mujer. No, ¿sabes qué? Voy a buscar otra. Seguro que mi media naranja anda por allá y tú eres una mandarina, yo soy naranja, ahí la vemos. No dijo eso Cristo. Él aceptó a la novia como era y se determinó a amarla. Y entonces Él la purificó, la perdonó. Eso está hablando del perdón de los pecados, ¿o no? Ok, marido, ¿quieres que tu esposa llegue a ser la esposa de tus sueños? Para empezar, acéptala. Déjate de estar quejando. Decir, no, mira la que me tocó, mira la que me tocó. Ya deja de llorar. Perdónala. 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 Perdónale su pasado. No, es que si hubieras visto cuando yo la conocí. Perdónala. Perdónale su pasado. Acéptala. Perdónala. Y entonces, por el amor de Cristo, por el amor que Cristo tenía por su iglesia, Él la empezó a santificar con su palabra, ¿no es cierto? Pues tú tienes que hacer lo mismo, marido. Tienes que agarrar la palabra de Dios, esa es tu agua, para ir limpiando a tu esposa. Y en lugar, pero no me malinterpretas, no es que la vas a ir a agarrar a bibliazos, ¿verdad? No. Sino con la palabra, no es porque digo yo, es con la verdad, con la razón. ¿Sabes cuál es la mejor forma de enseñar la palabra de Dios? Es modelándosela. Tú obedécele al Señor lo que le quieres enseñar. Y tú vas a ir santificando a tu esposa, pero no la vas a poder santificar, no la vas a poder limpiar, no la vas a poder ayudar a ser mejor si no la aceptas primero, si no la perdonas. Esos son los sacrificios que Cristo pagó para presentarse esta novia. ¿Me entienden? Antes de disfrutarla en la luna de miel, hay trabajo que hacer. Hay que aceptarla, hay que perdonarla
Y hay que no darse por vencido. Hay que usar la palabra del Señor para ayudarla a ella a superar sus retos. Observen cómo el texto dice, volvamos al texto, dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga, la Biblia de las Américas lee, sin que tenga mancha. ¿Ok? La palabra mancha que se usa ahí es la palabra griega spilon. Les voy a explicar la diferencia entre esta mancha y la palabra inmaculada, que es la última palabra del versículo 27. La palabra mancha en griego literalmente significa mancha en la ropa. Está hablando de la ropa, ¿me entienden? Y el siguiente término es arruga, y se refiere a las arrugas en la ropa. O sea que él sigue en el cuadro en la imagen de una ceremonia nupcial. ¿Me están siguiendo? Cuando las novias se preparan para su boda, ¿qué tipo de ropa se ponen? ¿Ropa arrugada? No. ¿Qué hacen? La planchan. ¿Ropa manchada? No. Ropa limpia, normalmente blanca, ¿cierto? Ok. Así que dice que aquí el novio está haciendo todo lo que depende de él para que la novia el día de su boda pueda presentarse a la boda con ropa sin manchas y sin arrugas. Eso cuesta, ¿no es cierto? Cuesta ese tipo de ropa. Pero el novio está dispuesto a cooperar para que, de todos modos, ¿quién va a recibir a la novia? Él, ¿verdad? Entonces, que su vestido no tenga ni manchas ni arrugas. Pero no solo el vestido, porque luego dice en el 27, ni cosa semejante, sino que fuera santa, y luego dice inmaculada. ¿Qué es inmaculada? La palabra inmaculada en griego, amomos, significa sin defectos del cuerpo. O sea, cuando las novias se preparan, no solo se preocupan por su vestido, también se preocupan por su cuerpo, ¿verdad? Se preocupa la novia para su boda de que su cuerpo esté lo más hermoso posible. No solo lo de afuera, no solo el vestido que se ve, sino también lo de adentro. Va ahí, se hace las uñas, se las pinta, se hace un peinado bonito, se maquilla, se pone aretes. Abajo de la ropa se depila, se baña, se pone a dieta, algunas. O sea, ella quiere que el novio no se vaya a llevar un surprise, ¿verdad? Por ahí un chiste malo que recuerdo. Dicen que había un hombre que fue al teatro y estaba una cantante en un concierto, un recital, que tenía una voz prodigiosa, y él se enamoró de esa mujer a primera vista. Dijo, ¿qué mujer? Y él dijo, me voy a proponer conquistarla. Y fue y compró muchos ramos de flores y le llevaron ahí a su camerino. Y, ay, te quiere conocer un fan, y ay, mucho gusto. Y le empezó a cortejar y le propuso matrimonio, y que ella acepta. Y él estaba bien contento que logró conquistar a la estrella de sus sueños. Y dicen que cuando ya estaban en la noche de bodas, entrando a su cámara nupcial, la esposa le dijo, mi amor, me voy a preparar para este momento tan especial. Ay, dice, qué bueno, tanto que te quiero. Y dice que se empezó a desatornillar una pierna de palo que tenía. Y luego dice que se quitó la faja y se saca la dentadura postiza. Dice que cuando él empieza a ver todo eso, al final lo único que le quedó, dijo, mi amor, canta, por favor, canta. O sea que él se enamoró de una voz nada más, ¿verdad? Ahora, obviamente, eso es un mal chiste. Eso es un mal chiste. No hay alguien tan monstruoso así, ¿verdad? Espero que no. Y me refiero al marido, que se enamoró de una imagen. Pero las novias de la vida real no solo se preocupan del vestido, también se preocupan del cuerpo, ¿verdad? El vestido en Efesios, Pablo ya habló de los vestidos. Ahí mismo en el capítulo 4, en la sección de los mandamientos, regreso. En Efesios 4, dice, por ejemplo, el apóstol en el versículo 24, ¿qué dice? Y os vistáis del nuevo hombre. ¿Se dan cuenta? Una vez más le está hablando a la iglesia.
La iglesia ahora debe vestirse con nuevas vestiduras. Y todo lo que sigue del versículo 24 en adelante, ¿sabe qué son? Pecados. O sea, lo que está diciendo Pablo es, la iglesia de Cristo debe despojarse de los pecados visibles, de las manchas de ropa. Tiene un nuevo vestido. La vestimenta representa la conducta. Y el cuerpo en este caso de Efesios 5, 27 representa las actitudes internas, lo que no se ve tan fácil. El vestido es lo que vemos, pero el cuerpo está reservado. Se requiere un poco más de privilegio para poder ver lo que hay debajo del vestido, ¿no? Y lo que está diciendo es, Cristo se está esforzando para trabajar no solo en la conducta de la iglesia, sino en el corazón y en las actitudes de la iglesia. Él está limpiándola por dentro y por fuera. ¿Me están siguiendo? ¿De qué se quejan los maridos de las esposas? De que les faltan al respeto. Pero el marido que acepte a su esposa y la perdone, y con paciencia y amor, con la palabra, dándole ejemplo con su conducta e instrucción respetuosa y sabia con sus palabras, va a empezar a lograr que la esposa no solo cambie su conducta, sino hasta su actitud. Ya lo dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, hablándole a la mujer. ¿Cuáles son los retos de la mujer cristiana? Ya lo dijimos en la última ocasión y solo para recordar. Primera de Pedro 3 dice, asimismo en el versículo 1 al 4, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Y luego dice en el 2, al observar vuestra casta y respetuosa conducta. La conducta de la mujer cristiana es importante, pero no solo la conducta. Versículo 4, 3 y 4, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Cuál es el reto de la mujer cristiana? Su actitud interna y su conducta. Pues el marido, Cristo fue capaz de agarrar esta chancluda y convertirla en una princesa por su amor. Por su amor sacrificial al aceptarla, al perdonarla y al lavarla con la palabra de Dios por medio de ese amoroso y paciente sacrificio de Cristo. Él logró todos esos beneficios para al final poder decir orgullosamente, miren nomás la novia que tengo, vente mi vida. Esta es la novia que yo me hice, que mi padre me dio, que yo acepté y que con mi sacrificio yo logré. ¿Dónde están las esposas? Hoy en día nosotros solemos echarle la culpa a la mujer. Mira nada más, es bien mañosa, estas mañas las trae desde su madre. Échale la culpa si quieres, échale la culpa. ¿Y tu trabajo? ¿Tu trabajo? Tal vez tú querías tener un diamante por esposa, pero hasta los diamantes, ¿saben que no los encuentran pulidos? Cuando los encuentran así raw, o sea, en bruto, hay que trabajar mucho en ellos. Son duros, pero vale la pena, porque cuando están terminados es la piedra más preciosa que hay. ¿Sabes la diferencia? Tu esposo es un diamante que necesita trabajo y el bruto es otro, ¿verdad? Es un diamante en bruto. Un diamante en bruto. Pero ahora que estamos en Cristo, hay esperanza de una vida plena, hermanos. Hay esperanza de una vida plena, porque Cristo está de nuestro lado. Él nos ha dado ejemplo de cómo hacer, amar a la esposa, aceptarla, perdonarla y ser pacientes con la palabra, santificarla, para que se vaya embelleciendo hasta que llegue la hora de disfrutarla más. Y el orgullo. Entonces, esos son los resultados. Para que esto pueda suceder, hay 3 cosas prácticas que un hombre debe hacer a fin de que la mujer llegue a ser así. Esos 3 principios los aprendemos del pasaje. En primer lugar,
Todo esto que acabamos de describir nos dice que Jesucristo asumió el liderazgo. ¿Me entiende? Él tomó la iniciativa de decir, la perdono, la lavo, la santifico. Todo esto es acciones de Cristo, liderazgo. Número 1, demuéstrale tu amor a tu esposa asumiendo liderazgo espiritual. No es tu esposa la que tiene que leerte la Biblia a ti. Tú eres el que tiene que leerle la palabra a tu esposa para que se santifique. No es nada más que tu esposa tiene que orar por ti. Tú eres el que tienes que orar por tu esposa. O como mi esposa me dijo en alguna ocasión, que dice, estaba hablando con las hermanas y les pregunté, ¿qué creen que sea mejor? ¿Orar por nuestros hijos u orar con nuestros hijos? Y dijo, y todas ellas dijeron lo mismo, orar con nuestros hijos. Pues ahora yo le digo a los esposos, no es suficiente que ores por tu esposa, ora con tu esposa. Léele la palabra a tu esposa, con mucho respeto, con cariño. Si no te cree, pues 30, 40, 50 años que has sido un negligente espiritual de tu liderazgo, obviamente ella va a decir, ahora ¿qué mosca le picó? ¿De dónde me salió tan...? Bueno, esposas, por favor, cooperen. Si lo intenta él, no lo eche a perder, por favor. Así que muéstrale a tu esposa tu amor, asumiendo el liderazgo espiritual por ella. Acéptala, ya deja de estarte quejando, acéptala como es y pídele a Dios que te dé la paciencia, la hombría, la sabiduría para trabajar en ella, para que se siga santificando hasta que sea una mujer bonita de espíritu. Trabaja con paciencia con ella, tenle paciencia, porque entre más segura se siente ella que no la vas a dejar finalmente un día que te canses, ella se va a sentir más segura. Quizás Dios va a usar eso para que ella se dé cuenta de algunos de sus manchas en su vestido o de sus cosas y quererse dejar cambiar, pero no a la mala, ¿verdad? ¿Cuál novio teniendo el poder, la capacidad? Si su prometida viene y le dice, mi amor, yo quiero estar bien linda para ti el día de la boda, pues no me ajusta para irme al spa, depilarme los bigotitos y hacerme una exfoliación y que me peinen, no me ajusta, tú eres milloneta, ¿no quieres cooperar para que tu novia esté más bonita? Ups, claro, y si dime cuánto, mi vida, le hago un cheque ahorita. Cristo lo hizo. ¿Tú qué estás dispuesto a sacrificar para tener la esposa de tus sueños? Asume el liderazgo espiritual. Número 1. 2, versículo 29. Segunda cosa práctica que puedes hacer para mostrar el amor a tu esposa. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta. ¿Se da cuenta? Primer cosa que puedes hacer para mostrarle el amor en la práctica a tu esposa, asume el liderazgo espiritual. Número 2, susténtala. ¿Qué es sustentar? La palabra sustentar aquí que se usa en griego significa literalmente nutrir o abastecer, proveer. Y se usa también en otros pasajes para referirse al suministro, a la alimentación que se le daba al niño para que pudieras crecer y ser maduro. Tú nunca vas a tener una mujer madura si tú no le sustentas. Cuando tienes hambre y andas en la calle, ¿qué haces, varón? ¿O qué deberías hacer al menos? Pues ir y comprarte comida, ¿no? ¿Tienes hambre? ¿Estás lejos de la casa? Te paras, te metes a un drive-thru, compras comida, te alimentas, te satisfaces, ¿sí o no? Ok, tu esposa también necesita que así como tú te sustentas a ti mismo, la sustentes a ella. Y no solo en el plano material, pero obviamente en el plano material, sino también en el plano emocional, en sus necesidades sociales, en sus necesidades espirituales. Suple para tu esposa, suple. Algunos de ustedes, yo los he visto, son muy buenos proveedores. Así que esta palabra es fácil para muchos de ustedes porque son buenos esposos. Quizás no pueden darle a su esposa lujos, pero se esfuerzan, le dan lo que pueden
con el mejor corazón y los felicito. Sigan así, cuando puedan. Llegue con su esposa, dele una tarjeta de regalo, una ofrenda, para que ella vaya y se compre. Te quejas de que anda con las mismas garras diario, con la pijama de, mejor no digo, pues dale para que se compre una nueva. Dale, susténtala. Tú si llegas ahí con tus tenis nuevos, mira. ¿Y a ella cuándo le compraste los últimos? No, que se lo compre ella. Para eso trabaja, de veras. Sustenta a tu esposa. Además ella gana más que yo. Pues eso no es tu problema. Haz algo por ella. Llévala a comer un día, sácala a cenar. Susténtala. Y luego, tercer cosa práctica en lo que le puedes mostrar amor, ahí en el 29, dice la sustenta y luego también dice y la cuida. El verbo griego literalmente significa calentar con caricias. Repito, calentar con caricias. En 1 de Tesalonicenses 2:7 se usa este verbo. Solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento este verbo, el verbo griego talpo. Y en el otro pasaje se refiere al calor en forma figurada de una madre por su bebé y se tradujo con ternura ahí. Es la palabra ternura en 1 de Tesalonicenses 2:7, la misma que en griego aquí es cuida, y habla de calentar con caricias. Tienes frío y por instinto, ¿cómo le haces? ¿Saben que en esta parte del cuerpo tenemos receptores de temperatura? Así que cuando tienes frío, en automático tú haces así, sin saber por qué. Porque tus receptores de temperatura sientes frío y le haces así y con la fricción calientas y eso te hace sentir calientito. ¿Sí o no? Ok, tu esposa necesita eso. Que la cuides así, con ternura. Que la cuides, que seas tierno con tu esposa. Algunos de ustedes crecieron en el rancho. Órale, vieja. Ándale ya, no seas chillona. Le dicen vieja. O sea, la verdad, no sé cómo decírselos para no ofender, pero necesitan pensar bíblicamente, varones. No mexicanamente. Bíblicamente. ¿Me entienden? ¿Qué pasó, gorda? ¿Me entienden? Sean tiernos con sus esposas. Sean cariñosos con sus esposas. Trátenlas con cariño. En Colosenses 3:19, el pasaje paralelo, el apóstol le dice a los maridos: maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. La palabra áspero ahí es amargado. ¿Saben que algunos le hablan a las esposas como si estuvieran amargados? O sea, imagínate un amargado. Dale. O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás amargado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le hablas así? Háblale diferente, con ternura. El mismo pasaje que leí de 1 de Pedro capítulo 3, le dice el apóstol a los varones en el capítulo 3 versículo 7. Leo. Les dice: asimismo, y vosotros maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Han visto un hombre que quiere demostrar que es bien fuerte? Agarra una lata de refresco, dice: mira lo que voy a hacer, y la revienta. ¡Wow, qué fuerte! Agarra una copa de cristal, dice: mira qué fuerte soy, la hace añicos. Y luego va: mira, fíjate, mira, vieja, ven acá, mira qué fuerte soy. ¿Qué fuerte? Qué insensato somos a veces nosotros los varones. Necesitamos aprender a amar a nuestras esposas con liderazgo espiritual, mostrar ese amor asumiendo liderazgo espiritual, sustentándolas, proveyendo para sus necesidades y tratándolas con ternura. Con ternura. No se te va a quitar lo hombre si eres tierno. Te doy permiso de abrazarla en público.
de darle un besito de vez en cuando. Tienes permiso de agarrarla de la mano, ¿eh? Si necesitabas que un hombre te lo diga, puedes hacerlo. Puedes darle beso en los labios a tu esposa delante de tus hijos, ¿eh? Aunque digan iu. Puedes hacerlo. Tienes permiso de Dios y de tu pastor. ¿Ok? Ahora, paréntesis, señoras, cooperen. Ahí va, por fin se atreve. Brutus no, y ahí va. Ya quiere obedecer, ¿verdad? Decir, mi amor, ven, déjate abrazo. Ay, ¿tú qué? Mosca te picó, ¿verdad? O sea, esa es la razón, porque no hay plenitud en el hogar cristiano. Porque nosotros necesitamos renovar nuestra manera de pensar y aprender de Cristo. Y aprender de Cristo. ¿Por qué debes, esposo, amar a tu mujer de esta manera? Y vamos ahora sobre la última pregunta. Ya contestamos cómo se ama a la mujer. Ya contestamos para qué, qué vas a lograr cuando la ames así. Y ahora se te va a decir por qué debes amarla así. Las razones que deben motivarte a no descuidar esto, y las razones son simplemente dos. La primera está en el versículo 30. Dice, leo desde el 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Porque, cuando encuentres la palabra porque, te habla de las razones de algo. ¿Por qué debes amarla así? Porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, si nosotros como cristianos somos miembros de este cuerpo, ¿quién es la cabeza? ¿Quién? No los oigo, ¿quién? Sí, capítulo 1, versículo 22. Fíjense, 1:22. Y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio, Dios, a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza es Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces Cristo es la cabeza y la iglesia, con cada uno de sus miembros, es el cuerpo. Este cuerpo no puede vivir sin la cabeza por muchas razones, especialmente porque ¿por dónde entra la comida? Este cuerpo necesita alimento, necesita agua, nutrientes, todo lo que necesita para vivir este cuerpo, ¿por dónde entra? Viene de la cabeza, ¿me entiendes? La cabeza es la que recibe y tiene el alimento y lo pasa a todo el cuerpo. Si la cabeza no le da, pues no tiene, los miembros no tienen, ¿me doy a entender? Fíjense el alimento que la cabeza, que es Cristo, le da al cuerpo en Efesios. ¿Están listos? Capítulo 1, rápido, versículo 5. Pónganse listos, porque esto es importante. 1:5, 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cuáles son las otras dos palabras que siguen? En amor. ¿En qué? En amor nos predestinó. Dios nos ha dado amor desde antes de la fundación del mundo. Eso dice en este versículo. Versículo 15, Efesios 1:15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor. Dios nos ha dado amor y empieza uno a ser lleno de amor para mostrarlo a otros. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Están siguiendo? ¿Cuál es el tema aquí? ¿Dominante? Capítulo 3, versículo 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Versículo 19. Y de conocer ¿qué? El amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean ¿qué? Llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, una vez más la misma figura, Cristo la cabeza, los cristianos el cuerpo,
de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Observan? Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, ¿cómo? ¿Como hijos qué? Amados, versículo 2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó. O sea, hermanos, más claro ni el agua. El alimento que Cristo le da al cuerpo, ¿qué es? Amor. Por eso, marido, tienes que amar a tu esposa. Eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿No? Cristo es una fuente y tú eres un vasito, un vaso. Y el líquido que tiene esta fuente se llama amor. Y dice el Señor: no se embriaguen, no sacien su sed, no busquen saciar su sed con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sean llenos con el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol, es, número 1, amor. ¿Por qué creen que Dios nos ha dado su Espíritu? ¿Para llenarnos de qué? De amor. Romanos 5:5. Y Él ha derramado su Espíritu en nosotros para que sobreabunde el amor. Cristo, si tú eres cristiano, te ha venido llenando y alimentando de amor. Así que, ¿por qué debes amar a tu esposa? Porque eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Si de veras eres cristiano, Cristo te está llenando de amor. Pues que se note, que se note. Deja que llene tu vida de su amor, y eso vas a derramarlos sobre la esposa. Por eso debes amar a tu esposa. Si dices que eres cristiano, claro que si no eres cristiano, pues es que vas a derramar amor, ¿verdad? Vas a derramar otra cosa sobre tu esposa. Pero el cristiano verdadero no tiene excusa para decir: no, pues es que yo no tengo amor. No tienes amor, no tienes vergüenza. Digo, si eres cristiano, ¿no? Entonces, número 1, ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y número 2, y último detalle, dice: por esto, oigan esto va a ser nuevo para muchos de ustedes. Dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está citando el Antiguo Testamento. Algunos lo saben, ¿cierto o no? ¿Qué libro está citando? Génesis. ¿Qué capítulo? 2. ¿A quién se le dijeron estas palabras? ¿Cuándo se dijeron esas palabras? Cuando Adán y Eva, ¿se acuerdan? En el jardín. Todavía no había pecado. El pecado en Génesis 3, ¿correcto? Antes de que hubiera pecado, ya había matrimonio. ¿Sabían eso? Esto es lo que está diciendo el apóstol, hermanos. Esto es lo que él llama un misterio. Versículo siguiente: grande es este misterio. ¿Cuál misterio? ¿Cuál misterio? Pero hablo con referencia a Cristo en la iglesia. Ahí les va, escuchen, santos. Desde antes que todo existiera, ya existía Dios, ya existía Cristo. Y hubo un propósito. Y en ese propósito Dios dijo: voy a tener un pueblo, y yo voy a amar ese pueblo. Y tú, hijo, vas a ser el canal de todo ese amor, y tú lo vas a recibir como una novia, y tú vas a ser esposo para él, para ese pueblo. Y desde el principio vamos a amar este pueblo, y va a ser nuestro. Ok. Y ya va a llegar el tiempo en donde tú vas a morir por ellos, y ellos van a ser tuyos. Tú los vas a comprar con tu propia vida. Está bien. Todo eso fue un plan eterno. Entonces Dios hizo todos los días de la creación, y al final hizo al hombre y luego creó a la mujer. ¿Por qué los hizo así? ¿Por qué no hizo que el hombre fuera capaz de reproducirse solo sin mujer o viceversa, sino que los hizo complementarios? Al principio ellos no sabían, pero Dios sí sabía. Dios quería desde el principio. Este era el secreto, oigan bien. En el Antiguo Testamento fue un secreto de Dios, un misterio, que Dios iba a salvar a su pueblo a través de un hombre llamado Jesús de Nazaret.
Ellos sabían que Dios existía en el Antiguo Testamento y que iba a venir un Mesías, pero no se imaginaban que iba a ser Dios hombre a la vez. Eso era un secreto de Dios. Y luego los judíos pensaban en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios iba a ser israelitas, pero ellos no sabían que Dios tenía un as bajo la manga, que iba a ser un pueblo de todas las naciones. ¿Me entienden? Así que Dios iba a ser el que amaba y salvaba a su pueblo, pero Dios tenía secretos, que lo iba a hacer a través de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que iba a ser Dios hombre, y que no solo para Israel, sino para todas las naciones. Pero Dios les dio una pista. Dios les dio una pista y ellos no sabían. Y la pista fue que los hizo hombre y mujer, y luego que los trajo, los casó y los bendijo. Dios inventó el matrimonio para ejemplificar a todo el mundo desde el principio el amor de Dios por su pueblo y el amor de Cristo por su iglesia. O dicho en otras palabras, la creación del matrimonio por Dios entre un hombre y una mujer, que donde el hombre iba a amar a la mujer sacrificialmente y la mujer iba a someterse a su marido, era un ejemplo que Dios dio desde el principio del Evangelio, de lo que Cristo iba a hacer por su iglesia. Era un misterio y ellos no sabían, pero Dios lo hizo en forma encriptada haciendo el matrimonio. No sabían. Por eso cada matrimonio es sagrado, porque no solo es para la dicha del hombre, sino es un ejemplo del Evangelio. Ahora entienden por qué Satanás aborrece el matrimonio y trata de pervertir lo que no sea entre hombre y mujer, sino que sea diferente, y trata de sembrar otras cosas y de destruirlo, porque cada vez que ve un buen matrimonio, Satanás se acuerda de su derrota. Pero cuando un matrimonio que ama a Dios y cree en Dios, el marido está dispuesto a sacrificarse por amor a su esposa y la mujer cede su voluntad para someterse a su marido, eso es un golpe mortal y un recordatorio horrible a Satanás de que está vencido y que el Evangelio existe y es verdadero, porque Cristo hizo eso por la iglesia. Por eso aborrece tanto Satanás el matrimonio y la familia. Así que si tu esposa nunca cambiara, nunca llega a ser esa, todavía puedes amar a tu esposa, porque tú estás casado para amarla, no solo para sacar provecho de tu esposa, sino para darle a conocer al mundo cómo tu Dios te ama a ti, como este Dios ama personas como esa esposa. Dios ama a los pecadores con ese grado de amor, y el único evangelio que muchos pecadores van a poder ver, entre ellos tus propios hijos, es el amor que tú tengas por tu esposa. Y si tú no aprendes a amarla, traicionas a tu Creador. Por eso amamos a nuestras esposas, aunque no sean perfectas, aunque se enfermen, aunque no nos recuerden, hasta el final, hasta la muerte. Porque no solo lo hacemos por ellas, porque fuimos creados para recordarle al mundo cómo es nuestro Dios, cómo nuestro Dios nos ama a nosotros. Esa es la primera y la última de las predicaciones del Evangelio, porque al final la iglesia va a regresar a Cristo. Ese, mis hermanos, es el secreto para una vida plena en el matrimonio, el Evangelio de Cristo. Por eso termina el pasaje diciendo en el 33: en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Conclusión. En el matrimonio lleno de Cristo, el marido ama tanto a la esposa y la esposa respeta tanto al marido que parecería en este matrimonio que la relación es igualitaria, pero en realidad no lo es, es complementaria.
Pero el marido ama tanto a su esposa que nunca tiene que usar de coerción. Y todo lo que le pide, hasta se lo pide por favor. Así da las órdenes el marido. Y la esposa nunca se revela. Es tan lindo un matrimonio así, que ni parece un matrimonio de estos, sino que parecen amigos, donde él nunca le manda y ella siempre le obedece, pero parecen amigos, porque ya llegaron a un estado de obediencia donde se refleja la relación que Dios quiere tener entre Cristo y la iglesia. No se den por vencidos, hermanos. Aunque nuestros matrimonios sean muy imperfectos, esa es la meta hacia la que debemos correr, para la gloria de Dios y para la dicha de sus vidas. Oremos. Padre, gracias por habernos dado ejemplo maravilloso en Cristo. Concédenos a los hombres asumir este reto en lugar de dar excusas. Y ayúdale a nuestras esposas a tenernos paciencia y a concedernos el permiso y el privilegio de amarlas, de enseñarlas, de instruirlas, de sustentarlas y de ser cariñosos con ellas. Y perdona nuestros descuidos y nuestras ofensas. Y gracias por amarnos tú de una forma tan incondicional en Cristo. Amén.